Muy buenos días, buenas tardes para todos. Muchas gracias por unirse a esta sesión que tiene por nombre las dimensiones de la resiliencia. Durante esta sesión vamos a abordar temáticas como resiliencia climática en los sistemas agroalimentarios, la conservación de la biodiversidad, sobre todo también el tema de finanzas inclusivas, el intercambio de conocimiento para mejor identificar y mejorar las prácticas en campo y finalmente cómo aumentar la inversión en resiliencia, especialmente para la población vulnerable. Hoy tenemos dos panelistas de altísimo nivel. Entre ellos se encuentra Daisy Martínez. Daisy Martínez es una investigadora colombiana de la Alianza Biodiversity y el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Tiene formación en Economía y Asuntos Internacionales y Ciencias Políticas y cuenta con una maestría en Desarrollo Rural. Actualmente es candidata de doctorado en Geografía en la Universidad de Copenhague. Tiene actualmente más de 10 años de experiencia trabajando en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, especialmente en América Latina y el Caribe. Actualmente es la líder regional del área de acción climática de Latinoamérica, de la Alianza Biodiversity CIA, y está a cargo de ampliar las oportunidades de la alianza para llevar a cabo investigación para el desarrollo en la región mediante la creación de mecanismos innovadores de colaboración con actores actuales y nuevos, mostrando las capacidades de la alianza para implementar proyectos de investigación y desarrollo de alta calidad que contribuyan a resultados de alto impacto y también a los ODS. David Forchella es el director del Just Sustainability Transition Institute, JUST, recientemente establecido por el BNP Paribas y el GEF, cuyo objetivo es coordinar las acciones de los financiadores y brindarles herramientas dedicadas para aumentar la cantidad y calidad del financiamiento sostenible que beneficia, por supuesto, a poblaciones vulnerables a cambio climático y también vulnerables a la degradación de la biodiversidad. David tiene un doctorado en física matemática y una maestría en finanzas inclusivas. Con más de 10 años de experiencia en finanzas verdes inclusivas, David ha diseñado e implementado proyectos en finanzas verdes inclusivas en más de 10 países con un enfoque en soluciones basadas en la naturaleza, adaptación al cambio climático, conservación de la biodiversidad, agrofinanzas y tecnologías de energía limpia. Muy bien, pues tenemos estos nuestros dos panelistas el día de hoy. Quisiera mencionarles acerca de cómo está estructurada esta sesión. Primeramente vamos a tener un par de presentaciones de cada uno de ellos, 10 minutos cada uno, y posteriormente vamos a tener una interacción junto con ellos, unas preguntas que tenemos previamente preparadas para ellos, lo cual nos tomará alrededor de 15 minutos para que finalmente también tengamos un espacio abierto donde ustedes pueden plantear sus preguntas y tendremos unos 10 minutos para que ellos puedan resolver las preguntas que ustedes quieran plantearles. El orden de las presentaciones va a ser Daisy. Primero ella nos va a hablar de cómo implementar soluciones basadas en la naturaleza y la ciencia para informar a los financiadores. Y posteriormente David va a tomar los elementos, ¿verdad? De lo que nos mencione Daisy y va a mostrarnos cómo hacer financiable esas soluciones que presenta Daisy. Sin más, voy a permitir que Daisy, buenos días Daisy, buenas tardes, donde te Hola, buenos encuentres. días. Buenos días. Un gusto saludarte. Por favor, preséntanos en 10 minutos acerca de ciencia para informar soluciones basadas en la naturaleza. Así que adelante, el tiempo es tuyo. Dale, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si la están viendo. En este momento estamos viendo tu pantalla. Bueno, muy bien. Primero, muchísimas gracias por invitarme a este webinar. Es muy interesante poder mostrar en qué estamos avanzando para informar otros espacios, no solamente en la parte específica del sector agroalimentario, sino también todos estos sectores que están asociados a la actividad agropecuaria. Yo les voy a presentar el financiamiento, temas de cómo podemos nosotros desde la ciencia informar financiamiento para la resiliencia y la idea es contarle un poquito como cómo estamos haciendo esta articulación. Nosotros a través del enfoque de agricultura sostenible adaptada al clima o agricultura climáticamente inteligente, nos basamos en tres pilares principales. Entonces ahí estamos hablando de cómo generamos información, ciencia, traducido en prácticas, medidas, tecnologías que nos ayudan a adaptarnos al cambio climático y a la variabilidad climática. Mientras que al mismo tiempo buscamos mejorar la productividad de los sistemas agroalimentarios, ¿no? De los que dependen las familias y las comunidades rurales.
Y a la vez estamos viendo cómo alcanzando estos dos objetivos podemos también contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero o a minimizar el impacto ambiental que tenemos en las actividades agropecuarias. Utilizando este marco con estos tres objetivos, adaptación, seguridad alimentaria, productividad y mitigación, pues llevamos todo este marco a aterrizarlo en lugares específicos de cogeneración de conocimiento con las comunidades rurales, con los mismos agricultores, investigadores, sector privado, técnicos, en fin, para co-desarrollar, probar, adoptar y evaluar opciones, soluciones que de manera integrada puedan ser innovadoras y asimismo incrementar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios de las comunidades rurales y mejorar los medios de vida de la población. Estos lugares los llamamos territorios sostenibles adaptados al clima y como ustedes ven en ese mapa, fueron implementados alrededor del mundo. 4 de ellos iniciaron aquí en América Latina y el resto en total fueron 32, 33, estuvieron alrededor del mundo. ¿Qué se hizo con todo esto? La información que se iba generando se fue analizando, se fue comparando y vino a crear la evidencia de lo que conocemos hoy como agricultura climáticamente inteligente o agricultura sostenible adaptada al clima. Esto nos ayuda también a entender qué prácticas, qué medidas, qué soluciones funcionan en dónde y nos ayudan también a identificar qué debemos adaptar de estas prácticas y tecnologías para poder adaptarlas y acoplarlas a los contextos específicos. El marco de agricultura sostenible adaptada al clima y las medidas basadas en la naturaleza son complementarias y básicamente buscan a la final lograr los objetivos en términos de resiliencia climática, pero también un uso sostenible, un manejo eficiente de los recursos naturales. Esto es solamente para mostrarles una de las prácticas, por ejemplo, en donde implementamos una huerta. Digamos, una huerta es bastante común, todo el mundo conoce una huerta, pero las características de la huerta es que por un lado se puede hacer un aprovechamiento del agua lluvia, se recolecta el agua lluvia, se almacena, se implementa un sistema de riego por goteo, de manera que somos muy eficientes en el uso del recurso hídrico. Al mismo tiempo se siembran hortalizas, vegetales que están acopladas a las diferentes variaciones y a la variabilidad climática y también se utilizan, por ejemplo, biofertilizantes, fertilizantes orgánicos que generan el menor daño al suelo. Entonces, trata de ser muy integral la práctica de manera que los agricultores puedan sembrar a lo largo del año independientemente de estos cambios en el clima. Para esto es también muy importante monitorear, porque no hacemos nada de que una práctica sea exitosa si no definimos, bueno, en qué condiciones funcionó, cómo se implementó, qué tanto se implementó la práctica y estas prácticas o medidas a qué indicadores están respondiendo. Para esto nosotros desarrollamos una herramienta que se llama GeoFarmer, que básicamente es una herramienta digital que puede utilizarse para recopilar datos, para el seguimiento y evaluación eficaz de la implementación de las tecnologías y prácticas implementadas por los agricultores, pero que al mismo tiempo es una aplicación bastante flexible porque se pueden generar módulos de acuerdo a las necesidades de las intervenciones que se están haciendo en campo. Acá solamente un ejemplo de los indicadores que usamos para esos tres pilares, para esos tres objetivos que les comenté. En el caso de productividad y seguridad alimentaria, miramos, por ejemplo, rendimiento, ingreso económico, variabilidad de la producción. En el caso de adaptación, precisamente sobre resiliencia, uso eficiente del agua, erosión, acceso a alimentos, calidad de suelo y mitigación, ya lo más específico en términos de intensidad de emisiones, cambios del suelo, entre otros. Algunos resultados de los monitoreos que hicimos en estos sitios que les mencionaba, los territorios sostenibles adaptados al clima, implementábamos el monitoreo regularmente como para entender un poco cuál ha sido la evolución y estos son algunos de los resultados. Los resultados muestran, por ejemplo, que hubo un efecto en adaptación de las prácticas que se implementaron sobre el rendimiento y la producción. Entonces, la mayoría de los agricultores, hombres y mujeres que implementaron las prácticas percibieron que había un mayor rendimiento en la producción, dada la implementación de prácticas como las terrazas vivas
terrazas con barreras vivas, variedades mejoradas, la misma huerta orgánica y diversificada, los biopreparados, enfoques de agua de riego, en fin, una diversidad de prácticas. Entonces, por un lado, se incrementa la producción y por el otro también, al tener no solamente el insumo de las prácticas como tal, sino información agroclimática local que permite entender cómo se va a comportar el clima en las próximas semanas y meses, también pueden empezar a implementar medidas que reducen el impacto negativo de cualquier variabilidad climática que pueda haber en la zona. Entonces, esto también hace que puedan reducir los riesgos y diversificar los riesgos que tienen en sus cultivos. Por ejemplo, en el caso de seguridad alimentaria, otro de los resultados que tuvimos muy interesantes es que al promover estas prácticas, pues se redujo la compra de alimentos fuera de la finca, ¿no? Entonces empezaron a cultivar sus alimentos y por lo tanto tener una diversidad mayor en el consumo de sus familias. Y también hemos podido evaluar el potencial de mitigación, es decir, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que generan el calentamiento global, en la implementación de este tipo de prácticas. Ahora bien, toda esta información que hemos recabado a escala local, en diferentes sitios, comparado, haciendo análisis, recogiendo datos, nos ha servido para para informar procesos, por ejemplo, de diseño de fondos de adaptación, de un fondo de adaptación para América Latina que buscaba fomentar la adaptación climáticamente inteligente para pequeños agricultores. ¿Qué pasa? Hay fondos disponibles a nivel global para poder destinar y financiar, por ejemplo, microfinancieras que permitan dar créditos a los agricultores para que implementen determinado tipo de prácticas. La idea de este fondo era poder informar cuáles son los portafolios de prácticas que se deberían financiar a través de estos fondos para que se garantizara una contribución en los diferentes indicadores que van asociados a adaptación al cambio climático y variabilidad climática. Entonces, este fondo básicamente lo que buscaba era que nosotros pudiéramos darle esa orientación y eso fue lo que hicimos, básicamente un análisis con base en la información que ya teníamos y levantando información también en campo, en algunos sitios específicos de los países priorizados para ese fondo, analizar esos datos, diseñar los portafolios, hacer el análisis costo-beneficio, es decir, cuánto cuesta implementar estos portafolios y qué beneficios tengo tanto económicos, sociales como ambientales, y adicional a eso, diseñar marcos de monitoreo para que las microfinancieras pudieran de alguna manera hacer un seguimiento y definir si sí habían implementado la práctica bien y también si estaba contribuyendo a los indicadores que queríamos de adaptación, resiliencia y seguridad alimentaria. Algunos, yo solamente para compartirles los resultados del diseño de los portafolios. Acá para entender un poco cómo funcionaba, entonces están las amenazas climáticas, estos son los efectos que tenían esas amenazas climáticas, los vientos, enfermedades, reducían el rendimiento, estas son las medidas que se identificaban y los beneficios, ¿no? En términos de aumento del rendimiento, de ingresos y pérdidas evitadas. Se hacía el análisis costo-beneficio, costo inicial, valor presente neto, tasa de retorno, y eso daba una idea un poco de cuál es el más tangible, cuáles eran como los portafolios que se podían financiar o tener en el portafolio de las microfinancieras. 2 minutos, Daisy, por favor. Bien, y acabo con esto porque es acá donde la iniciativa Scale for Resilience cobra sentido en el hecho de unir 3 instituciones que podían proveer diferentes tipos de expertise. De nuestra parte, en busca de poder poner a disposición la ciencia, la investigación que se generaba, pues la idea era poder que en el marco de la iniciativa pudiéramos también aportar esa facilitación en el aumento de la financiación que hay disponible para la adaptación a nivel global, desbloqueando el capital hacia soluciones basadas en la naturaleza para los más vulnerables, que son los pequeños agricultores y las comunidades rurales. Nosotros en esta alianza, digamos que hay un engranaje bastante apropiado en la medida en que proveemos la ciencia, los datos con los que se pueden nutrir, herramientas que ya tienen actores como Yapu y también que pueden ayudar a informar, ¿no? Y poder incentivar y capitalizar
recursos a nivel global que pueden ser orientados a través de Gawa Capital, que tiene esa visión mucho más financiera y de fondos de impacto a nivel global. Nosotros a la final lo que buscamos es que con la iniciativa de Scale for Resilience pues tengamos una presencia y conocimiento local, que entender que todo, que si bien el cambio climático es un fenómeno global, las estrategias de adaptación al cambio climático son realmente locales, pero que necesitamos sí tener una conexión y una articulación con las diferentes dinámicas globales a nivel del mercado financiero para que se puedan entonces traducir esos capitales en acción en el campo. Y para eso se necesita evidencia, se necesitan datos, se necesita medición, métricas que puedan hacer agricultores más resilientes, movilizar, como dije, los flujos de capital hacia inversiones sostenibles y hacer el escalamiento de soluciones basadas en la naturaleza, una agricultura sostenible adaptada al clima, que realmente nos haga ser más resilientes en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Para finalizar, unos mensajes clave. La ciencia puede reducir la brecha entre la sostenibilidad y la rentabilidad. Es posible ser rentable mientras se es sostenible. Usando la ciencia, usando los resultados de investigación, las instituciones financieras tienen herramientas para promover a una agricultura sostenible y adaptada al clima, porque primero conocen el riesgo agroclimático, pueden identificar cuáles medidas se pueden implementar, conocen el costo y el retorno de la inversión y tienen las herramientas para hacer el seguimiento y demostrar que realmente están haciendo una contribución a los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, así como para los ODS. Y finalmente, pues sigue existiendo una gran oportunidad para que juntos podamos desarrollar mecanismos financieros que integren adaptación y mitigación al cambio climático y que a la vez mejoren la movilización de más y mejores recursos hacia la población rural en estos temas. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, quedo atenta a todas las preguntas. Muchísimas gracias a ti, Daisy, por tu presentación. Excelente, cómo nos has mostrado acerca del diseño e implementación de portafolios de prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima y luego dando una visión, sobre todo en el marco de la iniciativa de Skill for Resilience, de cómo se puede unir o cómo a desarrollar los mecanismos financieros. Y precisamente David nos va a hablar ahora acerca de cómo hacer financiable eso que nos has mostrado tú, Daisy. Y antes de darle la palabra a David, solo por favor recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas. Hay un espacio de Q&A, un botón donde ustedes pueden dar clic y pueden ir haciendo sus preguntas y posteriormente las estaremos abordando. Ya tenemos en este momento cerca de 31 participantes atendiendo este espacio, así que muy bienvenidos a todos. David, por favor, adelante con tu presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias para la introducción y claramente muchas gracias a Scale for Resilience para la invitación a este evento de muy alto interés y felicitación por el trabajo que están haciendo conjunto con CGRC, at Biodiversity, Gava Capital y Yapu Solution. Voy a tomar unos 10 minutos para hacer un poco el lance de lo que se explicó hasta ahora con la parte financiera y un poco las distintas dimensiones de resiliencia con un enfoque en biodiversidad que miramos acá del Just Institute. Bueno, primero de esto, ¿quién es el Just Institute? Lo siento, las láminas están en inglés, pero bueno, es para hacer el clima un poco más internacional. ¿Quién es el Just Institute? Es una institución que es no for profit, entonces sin fin de lucro, que fue fondata entonces co-lanzada para el grupo BNP Paribas, para el GEF, que es basada sobre sus miembros. Significa que es una asociación que es fundada sobre los miembros, que son sectores privados y sectores públicos, que trata de hacer unas cosas bastante simples, de transformar, decimos, en objetivo, a realizarlo muy difícil, transformar la finanza que tenga un impacto positivo sobre la biodiversidad, sobre el clima, que genere resiliencia climática y que genere resiliencia y impacto positivo a nivel de inclusividad social y económica. Lo que hacemos para hacerlo es desarrollamos productos y servicios para que permite de hacer este lance en el sector público y privado y para llevar lo que pensamos son algunos elementos para trasladar todo ese conocimiento que nos mostró Adesi
en hechos financiables, ¿sí? Entonces, le voy a mostrar cómo lo hacemos. Esas dos palabras más, esos son nuestros tipos de miembros. Entonces, está compuesto de 3 tipos distintos. Uno que son más, decimos, finanza convencional, entonces banca comercial, corporate y seguros. Y otro que son más inversionistas de impacto y otro que son instituciones internacionales. El gol, como estaba diciendo, exactamente hacer sí, que lo que mostró a Desi, bueno, puede ser algo de normal, porque cualquier institución es financiera para poderlo financiar a lo que lo necesitan los demás, entonces los pequeños productores. ¿Cuáles hemos visto como barrera para que, porque esto no se pase? No se pasa todavía en 2 niveles. Primer nivel, los pequeños productores no reciben su financiamiento suficiente y no de buena calidad, y los intermediarios financieros, es decir, las instituciones microfinancia o los bancos locales o las cooperativas o los fintech, entonces, ¿quién puede entregar esta finanza a los pequeños productores? No reciben fondo suficiente o dedicado o con condiciones específicas todavía para poder financiar esa transición. Nos hemos preguntado con nuestro miembro por qué esto no se pasa, y lo que hemos observado es que no es nada más que el resultado de lo que se observó en los últimos 15, 20 años, es decir, la suma de una buena finanza o una buena finanza inclusiva con la suma de un buen producto del punto de vista de rentabilidad financiera, de resiliencia, etcétera, no hace el resultado. Es decir, tenemos que componerlos correcto. Eso es el punto fundamental. ¿Cómo componemos la finanza inclusiva? Con una buena prácticas y tecnología que tiene todos los perfectos para ser financiada, pero cómo se hace comprender lo que es bueno financiable, potencialmente financiable, cuáles los valores que van a tomar las distintas partes, cómo distinguimos los roles, entonces, entre los pequeños productores, los proveedores de tecnologías, lo que va a financiar, los inversionistas, etc. Hay muchas barreras que tenemos que quebrar. Hemos evidenciado 3. Primera es una falta de transparencia todavía, es decir, no es tan claro lo que las instituciones financieras van a financiar a su pequeño productor, no lo reportan en general, o si lo reportan no es tan detallado o tan justificado o tan fiable, porque es un inversionista se va a invertirlo, o lo que sean los pequeños productores. Entonces, todos estos datos que nos mostró justamente a Desi no fácilmente llegan a las instituciones financieras, o si llegan no son fácilmente comprensibles, no se comprenden, ¿no? Los oficiales de crédito no pueden interpretarlo para transformar en algo de financiable. Entonces, esto es una falta que tenemos que trabajar mucho. La segunda es una falta de capacidad. Entonces, la capacidad de las instituciones de poder trasladar esta información una vez que lleva en comprensión de qué significa desde el punto de vista de riesgo que tiene la institución y desde el punto de vista de lo que significa de oportunidad que tiene la institución para poderlo financiar. Entonces, es toda una falta de capacidad de poder actuar sobre informaciones. Y la tercera es que, bueno, muy importante, es poder tenemos una insuficiencia de productos financieros adaptados, que puede ser, una vez más, por el intermediario financiero, si son microfinanzas, cooperativas, etcétera, pero también para los inversionistas. No tienes un producto específico verde para poder financiar, no tienes un enfoque, no tienes un mercadeo, etcétera. Lo que hacemos y lo que pensamos sean una de las cosas para poder avanzar en esa dirección es para poder trabajar para quebrar alguna de estas barreras. Entonces, en el Just Institute, bueno, ofertamos análisis y certificación de cartera y de prácticas de instituciones financieras, ofertamos formación en continuo para oficiales de crédito, para gerente, para cómo incluir el riesgo y la oportunidad en su día a día, y ayudamos a la vez el intermediario financiero, pero con mucho más enfoque hasta ahora, las instituciones internacionales y los inversionistas privados a estructurar su producto de crédito de manera que se enfoquen para financiar la resiliencia. Algunos ejemplos sobre esto. Uno, bueno, la certificación de cartera. Certificar la cartera de institución financiera de manera de comprender cuánto de esta cartera se va o puede irse en adaptación al cambio climático y conservación de la biodiversidad. Sobre la formación, bueno, son trabajos que hemos hecho conjunto antes de fundar a los Just Institute, conjunto con las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el BNP Paribas y con Yapu Solutions. Hemos desarrollado una estrategia de formación en continuo de los oficiales de crédito y de los gerentes. Acá en el Just Institute lo ponemos a la escala.
Y el tercero es estructurar producto. Un ejemplo son lo que se llama Sustainability Linked Loans, entonces préstamo que se va a las instituciones financieras que tiene un taso de interés para la institución de microfinanza que se baja en función del impacto positivo que se tiene sobre la resiliencia y sobre la biodiversidad y el clima. ¿Algún ejemplo de proyecto que manejamos en esto? El primero, un proyecto que implementamos con nuestros socios y partners, entonces BNP Paribas, el IFAD, el JEF. Lo vamos a implementar conjunto con Yapo como proveedor técnico, tecnológico, que es un producto exactamente en 3 países para certificar la cartera y el nivel de adaptación al cambio climático de hasta 15 instituciones financieras. El otro proyecto, por ejemplo, trabajamos sobre indicadores que nos permite de alinear la tasa de interés y la cantidad de asistencia técnica que se va a fornir a instituciones financieras en función de su progreso sobre algunos indicadores específicos de resiliencia climática y de biodiversidad. Eso lo implementamos con de nuestro socio, la Fundación Grameen Crédit Agricole, de la Crédit Agricole, l'IFAD, JEF, y lo complementamos como proveedores de asistencia técnica conjunto con Yapo Solution una vez más. Bueno, este es el Just Institute, como nosotros pensamos de ayudar a poner este lance a ser financiable lo que viene de ser explicado. Tengo unos dos minutos más, pienso, y quiero hablar de 2 cosas en esos 2 minutos, que es simplemente estas distintas dimensiones de resiliencias. Esas son como nosotros entendimos cuáles son las dimensiones importantes, muchos más que claro, tenemos que encontrar algunas claves: biodiversidad, clima e inclusión. La vemos de 2 lados, lo que llamamos doble materialidad. De un lado, la parte como la pérdida de biodiversidad va a impactar los riesgos de la sociedad y de la economía, como el cambio climático, la crisis va a impactar el riesgo que tienen las sociedades y la economía, y el otro también, como las exclusiones sociales va a impactar, bueno, la debilidad que va a haber una sociedad y una economía. Entonces, esto lo que se nos enfoca a construir una resiliencia multidimensional que puede reducir la exposición a esta pérdida de biodiversidad, a una instabilidad climática y en desigualdad socioeconómica. De otro lado, la parte de impacto. Entonces, nuestra economía y nuestra sociedad justamente impacta negativamente sobre la erosión de biodiversidad, sobre el cambio climático, sobre las exclusiones. Entonces, ya cómo trabajar para reducir este impacto y ponernos en soluciones positivas. Esto es lo que nosotros traducimos decimos una transición justa, y me voy terminando diciendo 2 palabras quizás sobre esto. La idea de generar de múltiple resiliencia sobre pérdida de biodiversidad, sobre deregulación climática e inclusión, es un poco el enfoque de cómo pensamos de poder hacer financiable lo que estamos discutiendo hasta ahora. Es decir, se pone el enfoque de la inclusión social, que significa primero reducir la volatilidad de ingreso de los pequeños productores, tratar de aumentar su productividad, pero tenemos que hacer esto en un escenario de cambio climático, entonces tenemos que al mismo tiempo generar resiliencia contra estos problemas. ¿Y cómo hacerlo de mejor manera? No sé, por ejemplo, soluciones basadas en naturaleza, donde allá entra el lance sobre la parte de biodiversidad, porque utilizando la biodiversidad, bueno, se puede a la vez reducir la exposición al cambio climático, reducir la exposición a la erosión de biodiversidad a nivel de seguridad alimentaria, pero también preservar los ecosistemas, generar mejor gestión de suelo y, en este caso, bueno, claramente poder reducir la emisión de gases de efecto invernadero y realizar entonces una transición justa desde el punto de vista del cambio climático que sea inclusiva. Con esto me paro, tengo láminas más sobre biodiversidad, pero pienso que estoy más arriba sobre esto. Voy a tomarla y explicarla en las preguntas. Excelente, muchísimas gracias, David. Muy impresionante todo el trabajo que hace Just. De hecho, ya hay algunas preguntas que están formulando allí en la ventana del Q&A. Esas las vamos a abordar en un momento adelante. Pero antes, para que podamos tener una mayor profundidad en algunos de los temas que ustedes han tocado, hemos preparado unas preguntas que quisiéramos hacerles tanto a David como a Daisy. Particularmente van a ser un par de preguntas para cada uno. Entonces, me gustaría que ustedes nos pudieran resolver lo siguiente, ¿verdad?
Una de las primeras preguntas que quisiéramos hacer, esta pregunta va dirigida a David, es ¿cuáles son las dimensiones claves de la resiliencia? ¿Por qué debería incrementarse la financiación de las mismas? Por favor, David, si nos puedes ilustrar un poco al respecto. Súper, muchas gracias. Eso me permite también de seguir a la presentación. Entonces, hay muchas dimensiones de resiliencia, claramente. Nosotros la interpretamos como mínimo de 3 niveles, que pero están en conjunto con mucho más, que lo que estaba tratando de explicar antes, que son resiliencia que se construye contra algunos de las crisis más grandes que tenemos ahora, que son la parte de exclusión social, la parte de pérdida de biodiversidad y la parte de crisis climática. Lo que yo pienso que es importante acá, la construcción de resiliencia, entonces, cómo adaptarse y cómo hacer sí que nuestra sociedad de economía sea menos impactada de esta crisis que van a estar con nosotros para unos 100 de años, lo sentimos, es de construir resiliencia que sea durable y justa. Eso pienso que es una parte muy importante, no solo que sea una resiliencia que nos adapte a los desafíos que tenemos ahora, que pero pueden, de otro lado, ser sustentables y nos ponernos en una ruta donde vamos a producir mejor y donde vamos a integrar mejor nuestras sociedades. Para hacer esto, pienso que tenemos un rol claves, y acá donde puede entrar sobre la parte de biodiversidad, la preservación y la conservación de la biodiversidad. ¿Por qué esto? Voy solo a pensar 2 palabras sobre eso. Quizás que no estamos totalmente claro. La parte de biodiversidad es un concepto muy, muy importante porque tiene esa relación con la seguridad alimentaria, el manejo de lo que son los desastres, y claramente todo eso tiene que ver problemas sobre todo lo que son los riesgos financieros. Se sabe que casi la mitad de nuestro Producto Interno a nivel planetario depende de la naturaleza, ¿sí? Entonces, una estrategia para poder financiar la resiliencia de manera durable entrar, por ejemplo, sobre la parte de gestión de los ecosistemas, y entonces financiar las que son las prácticas que a corto nivel, corto tiempo, pueden generar resultados bastante rápidos. ¿Y por qué hacerlo? Bueno, hacerlo porque esto nos permite a avanzar algunos de los temas más clave que tenemos en el día a día. Entonces, la seguridad alimentaria, lo que son la sanidad, lo que son el progreso tecnológico, y etcétera. 2 preguntas, 2 puntos. ¿Por qué, con estas dimensiones, por qué es interesante? ¿Por qué financiarla? Bueno, uno, porque como decimos, estamos puestos a riesgos mayores, ¿sí? Entonces, para biodiversidad nos expone a riesgo de pérdida de alimentación y a riesgo climático mayor. Pero de otro lado también, porque es una oportunidad. Porque a financiar una restauración de la biodiversidad nos permite a la vez de hacernos menos riesgosos y además nos permite de poder cumplir con objetivos climáticos. Se sabe que casi podemos llegar a compensar más que un cuarto, casi un cuarto de los objetivos climáticos focalizando sobre la naturaleza, y esto va a generar también estabilidad. Eso es un poco las cosas que tenemos. Pues, ¿por qué hacerlo? Una vez más, como ve acá, tenemos un desafío enorme. No voy a pasarlo en detalle, pero es un desafío gigantesco que nos impacta desde el punto de vista no solo ético, pero desde el punto de vista también financiero. Y quizás última cosa, la parte del impacto financiero es muy importante. Es una estrategia para poder trasladar esos objetivos que tenemos a nivel de humanidad, entonces preservar nuestros ecosistemas en algo de material para instituciones financieras. La pérdida de biodiversidad es lo que impacta la capacidad de un campesino de poder adaptarse al cambio climático, de poder generar recursos para poder repagar el crédito y de poder generar recursos y alimentación para poder satisfacer los deseos de su familia. Over. Gracias, David. Muy bien, ahí nos ilustraste supremamente bien las dimensiones claves de la resiliencia. La siguiente pregunta estaba dirigida para Daisy. Daisy, una pregunta que hemos preparado para ti es, ¿cuál es el papel de las soluciones basadas en la naturaleza o las acciones amigables con el clima, ¿verdad? Las prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima, especialmente en la cadena de valor agrícola, y cómo se pueden fortalecer el financiamiento de estas soluciones? Por favor. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que muy en línea con lo que David estaba mencionando, y es que
la naturaleza nos da ya un recurso muy importante para poder ser resilientes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que se ha alterado esas dinámicas naturales y por eso estamos en retos, no solamente en los sistemas agroalimentarios como tal, sino en general en los diferentes ecosistemas. En el caso particular de las cadenas de valor agroalimentarias, pues básicamente pues su principal insumo son los alimentos que son producidos con recursos naturales, que en este momento hay muchos degradados, hay muchos que que necesitan de insumos externos también para poder realmente tener unos mínimos de viabilidad económica para las comunidades que los producen y que además se están viendo amenazados por un incremento cada vez más grande de enfermedades, de plagas, que combinado con esta degradación que viene desde mucho tiempo y el cambio climático, pues está agravando mucho más la situación. Entonces, ¿qué pasa? Que las soluciones naturales, las soluciones basadas en la naturaleza, las prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima, son un mecanismo para que esa producción empiece a hacer esos cambios que necesita para poder realmente volver a balancear los ecosistemas. ¿Cómo podemos fortalecer el financiamiento hacia esto? Y creo que eso es una pregunta fundamental. Y algo que nosotros hemos encontrado es que la incertidumbre y la falta de conocimiento, la falta de evidencia hace que haya una aversión al riesgo de invertir en sectores como el nuestro, ¿no? Los sectores en los sistemas agroalimentarios. Y ese es el papel un poco que jugamos en Scale for Resilience y es tratemos de generar, de poner a disposición la información disponible que hay. Claro, tienen algún nivel de incertidumbre, pero por lo menos tenemos un insumo muy importante de qué cosas ya funcionan en diferentes contextos, con en diferentes agroecologías, frente a diversos cambios en el clima. Entonces, hay maneras con las que ya se puede reducir esa brecha de incertidumbre y se puede reducir el riesgo. Y creo que los inversionistas que quieren de alguna manera poder invertir, pero pues a un riesgo manejable y que también podamos garantizar que al implementar que sus inversiones están realmente respondiendo a objetivos más allá de la rentabilidad. Están también contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible, están ayudando a mejorar indicadores sociales, como lo decía ya David, la parte social, es la vulnerabilidad social que existe en las comunidades rurales, especialmente en los países del sur global, es muy alta y especialmente después de COVID. Entonces, hay unos retos bastante grandes y tenemos un rol que jugar en informar, en hacer llegar la información de manera que esa incertidumbre se reduzca y se puedan incentivar mejores y mayores inversiones. Excelente. Muchísimas gracias, Daisy. Excelente tu respuesta. Bien, vamos con una pregunta para David. ¿Cómo se puede aumentar el financiamiento para las diferentes dimensiones de la resiliencia a lo largo de la cadena de valor financiera? David. Muchas gracias. Pienso que estos son puntos claves, porque lo que hemos observado, y que pienso que todo el mundo que se puso sobre esto puede observar bastante fácilmente, es que estamos muy segmentados, es decir, hay intervenciones que están a nivel micro, que quizás funcionan muy bien, de veces no funcionan tan bien, bueno, entonces es un problema de aprendizaje claramente, pero tiene mucho problema para poderse poner a la escala adentro del sector micro, pero también afuera del sector micro. Y el mismo hay soluciones que, bueno, que funcionan o no funcionan bien, una vez más todo el problema de aprendizaje, a nivel, decimos, por ejemplo, corporativo o de gran financia. Los dos no se hablan. Entonces hay un vacío al centro, donde hay algunos sectores que todavía se encuentran muy, o se perciben, como estoy diciendo, muy riesgoso, que pero al final son riesgosos porque se piensa que sea riesgoso, porque se va a los pequeños campesinos, a la cooperativa, etcétera, etcétera, sin pensar que la mayoría de las grandes empresas, al final, bueno, tiene ese lance a lo que producen los pequeños campesinos, las cooperativas, los países en desarrollo, etcétera. Entonces tienes un riesgo de naturaleza, un riesgo climático dentro de su cartera de productos, su cartera financiera, que está muy grande, pero simplemente no se mide, porque está en la etapa 2 y 3.
pensando que es un sistema lineal, bueno, todo se pasa bien a este nivel. Entonces, la idea, ¿cómo hacerlo? Primero, hacer comprender a la distinto nivel de cadena de valor que un alineamiento de horizonte de objetivos es obligatorio, es muy importante. Es decir, no podemos permitirnos de haber una visión por cada parte de la cadena de valor separada sin que nos alineamos a cómo alineamos nuestros indicadores, nuestros reporteos y cuáles son los valores que queremos poner adelante. Segundo, construir alianza. Alianza a lo primero en dos tipos de sectores. Uno, que es el público y el privado. Eso, bueno, lo estoy diciendo, todo el mundo lo dice, pero es algo que se hace muy difícilmente porque se tiene lógica muy distinta, tiempo distinto, etc. Pero es muy importante generar este lance. Tercero, es alianza que sean adentro de lo que son los inversores que invierten en distinta parte de la cadena de valor, de manera que se genere un ecosistema de transformación. Adentro de Just Institute, uno de los desafíos más grandes que tenemos, que pero uno de los objetivos más grandes que tratamos de percorrer, es de generar este tipo de financiamiento a nivel de micro, pequeña empresa y también de los campesinos, para poderlo lanzar a las cadenas hasta las corporate, ¿sí? Hasta las grandes empresas. Eso tratamos de hacerlo generando alianza y alineamiento de financiamiento a los distintos niveles, para saber que lo que compra, por ejemplo, la producción de un pequeño productor, bueno, que después va a revenderla a otro, tiene un alineamiento de cuáles son los objetivos clave, no que uno se enfoca en la resiliencia climática, el otro en integración social, el otro en la preservación de la biodiversidad, sin saber que están hablando de la misma cosa y no logran enlazarla. Entonces, hay todo ese papel de alianza y claramente hay una parte que pienso que es también la pregunta sucesiva que vamos a discutir, que es la parte de cómo hacemos fluir la información. Otra cosa quizás importante para terminar también es generar el lance entre las distintas partes de la cadena de indicadores que son a la vez adaptados a cada punto y que se puedan hablar adentro de la cadena. Por ejemplo, yo, y acá pienso que tengo mi colega también que está adentro en Lodges, también coordina un grupo que es el Green Inclusive and Climate Smart Finance Action Group, donde nos enfocamos sobre desarrollar indicadores que sean, decimos, compartidos y adaptados por las finanzas exclusivas como grupo, lo que sea un público, privado, inversionista de impacto, universitario, etcétera, y que sean adaptados a la parte de financiamiento de pequeña y microempresa. Pero la otra cosa que hacemos es de hacer sí que estos tipos de indicadores no sean solo manejables, que pero sean también alineados a lo que son los indicadores, las prácticas, la reglamentación, la taxonomía europea, o las prácticas como la TNFD, la TCFD, etcétera, que se usan a nivel corporativo. Entonces, que de manera que uno que reporte en ese tipo de indicadores, bueno, puede hablar también a la otra parte del sector. Y para terminar, este tipo de indicadores, por ejemplo, cómo lo manejamos, tiene adentro un nivel de resiliencia multidimensional, por ejemplo, pobreza energética, falta de acceso a agua y saneamiento, resiliencias climáticas, resiliencia para la biodiversidad, y también todo lo que son los incentivos para poder financiar esta crecida de resiliencia y generar también inversiones que genere recursos para los pequeños campesinos y genere un recurso dentro de la cadena para cubrir lo que estaba diciendo Desi, que es uno de los desafíos más grandes, que invertir en naturaleza, invertir en adaptación al cambio climático no es un costo, es una inversión que primero te baja el riesgo, segundo te permite de alcanzar objetivo social y tercero te permite de generar profitabilidad a mediano plazo de distintas maneras, que sea financiera y extrafinanciera. Súper, súper. Muchas gracias, David. Claramente como encontrar el financiamiento, pues tiene varios aspectos, varias aristas que hay que contemplar y muchas gracias por ilustrarnos. Bueno, el tiempo se está agotando, el tiempo siempre es corto, pero quisiéramos abordar una última pregunta muy rápidamente para ambos. Aquí juega un papel muy importante el uso de las herramientas digitales, ¿no? Se están desarrollando, se están implementando, se están testeando. Pero díganme ustedes desde el contexto en que nos mostraron, ¿verdad? Desde el aspecto de las soluciones basadas en la naturaleza y desde el aspecto del financiamiento de estas soluciones, ¿cómo ven el papel de estas herramientas digitales en todo este proceso? Entonces, empecemos si gustan con Daisy, por favor. Dale, gracias, Carlos.
tenemos en este momento una ventaja muy grande y es eso, tener un acceso y los medios para poder desarrollar herramientas digitales, ¿no? Sin embargo, también hay grandes retos en el uso de esas herramientas digitales, ¿no? No todo se puede convertir en una app en el teléfono que no necesariamente los que están en el territorio van a poder utilizar, y no porque no quieran, sino posiblemente no tienen las mismas capacidades, no tienen las capacidades para usarlas, no hay conexión a internet, bueno, en fin, hay diferentes barreras que realmente hacen un poco difícil poder acceder a estas herramientas digitales. Por eso nosotros, si bien desarrollamos y trabajamos con esas herramientas, porque realmente son muy útiles para ciertos tipos de actores, pensamos en herramientas que sean habilitadas digitalmente. Es decir, que no sea solamente el hecho de tener la app o tener la plataforma digital, sino que pueden haber esas plataformas digitales que llegan a un cierto grupo de actores, ¿no? Que sí tienen el acceso, pero que pueden usar esas plataformas para poder traducir o para llevar la información en métodos, en mecanismos tradicionales, que igualmente van a ayudar a que esa información realmente llegue a donde tiene que llegar. Entonces ahí lo que estamos buscando un poco es que no es solo pensar en desarrollar solo aplicaciones y herramientas como tal, sino ver cómo esas herramientas que ya existen y que incluso se pueden seguir desarrollando, pueden ser la base o un soporte para mecanismos de difusión de información convencionales, ¿no? Radio, impresión, bueno, otros mecanismos que en las zonas rurales siguen existiendo y siguen siendo el principal medio. En el caso particular, y voy a dar este breve ejemplo, uno de los recursos de información que en el marco de la implementación de las prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima o las soluciones basadas en la naturaleza es fundamental, es el acceso a información agroclimática. Y, y no es agroclimática en el sentido de, bueno, el Instituto Meteorológico dijo que iba a llover, ¿no? Sino realmente qué implica eso en mi territorio, en mi cultivo. Entonces se necesita información a escala local, muy dirigida a los agricultores o a las instituciones que están trabajando con el sector financiero, agrícola, en los territorios, para que ellos a través de esa información que llega hecha la medida, pues para tomar decisiones en el territorio, puedan definir, bueno, cuáles son las prácticas que se van a implementar, dado el comportamiento climático de las próximas semanas y meses. Y eso se hace a través de herramientas digitales, ¿no? Entonces hay plataformas que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional, pero que luego se utiliza para hacer boletines agroclimáticos que se imprimen para poder llevarlo al agricultor. Entonces, pensar un poco más allá de que todo el mundo tenga una app, sino pensar cómo esas herramientas digitales realmente facilitan el acceso a información a través de diversos mecanismos, y creo que eso puede ayudar a facilitar el rol y a hacer un poco más preponderante el rol de este tipo de herramientas en alcanzar una resiliencia en los sistemas agroalimentarios. Ok, muchas gracias, Daisy. Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Quienes quieran pasar a la otra sesión lo pueden hacer dando clic en el botón de salir al lobby, ¿verdad? Quienes quieran quedarse un minutito más, vamos a escuchar a David para que nos responda acerca de las herramientas digitales. Y hay unas preguntas en el Q&A específicamente para David también, entonces si las puedes responder ahí en el chat sería lo mejor, ¿verdad, David? Entonces muy brevemente acerca de las herramientas digitales y con esto cerraríamos, por favor. Perfecto. Bueno, voy a hacerlo rápido porque desde ya cubrió la parte más importante. Solo añadir dos cosas, actually tres. Primero, la herramienta digital son fundamental porque necesitamos bajar el costo operacional de las instituciones financieras si queremos que puedan transitar a las finanzas verdes resilientes. Necesitan más información, más tiempo para analizar, se necesita algunas herramientas que pueden reducir esto costo. Segundo, son fundamental porque necesitamos más datos para poder hacer un análisis clara de lo que se está financiando y poder reportar adentro de la cadena de valor porque sea financiable. Tercero, no son el único ingrediente. Esto es lo que estaba diciendo justamente de ese, pienso que es muy importante. No podemos pensar que una tecnología va a resolver
bueno, problema de tal manera, es una herramienta y esta herramienta nos permite de actualizar una solución, pero la solución tiene que ser preparada desde el punto de vista estratégico, a nivel de proceso, a nivel operacional, a nivel político, y entonces estará dentro de un cambio que hemos aceptado que la herramienta hace posible. Ejemplo de soluciones digital, bueno, se saben, acá tienes Yapo Solution que desarrolló soluciones para poder ayudar el análisis sobre el cambio climático y verificar si se invierte en naturaleza. Tenemos colegas allá que se han registrado de Edera Solution, que hace aplicaciones para analizar, por ejemplo, pobreza energética, falta de acceso a saneamiento y poder ayudar a la institución financiera a hacer la transición verde. No hay mucha. El punto es que tiene que enfocarlos en lo que nos permite de alcanzar nuestro objetivo estratégico y operacional. La respuesta va a ser directamente en la chat. Una es rápida, no hay límite de países donde operamos, entonces si están interesadas, que por favor nos contacten. Los proyectos tengo algunos países, entonces esto no hay límite, el otro voy a contestarla directamente en la chat. Súper, muchísimas gracias, David. Y bien, bueno, con esto damos terminada nuestra sesión, las dimensiones de la resiliencia. Muchas gracias por conectarse, gracias a Daisy, gracias a David por sus presentaciones, pero también por resolver algunas de estas preguntas, incluyendo también las preguntas que tenemos ahí en el Q&A. Fue un placer haberles acompañado en el día de hoy como su host. Y bueno, esperamos que ustedes puedan unirse también a las otras sesiones de este evento. Recuerden que para unirse a la siguiente sesión deben dar clic en el botón de salir al lobby y allí van a ser redireccionados hacia la otra sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Daisy. Gracias, David. No sé si quieren decir algo finalmente para despedirse. Muchas gracias. Ok. Un gusto compartir con David y contigo, Carlos. Vaya, mucho gusto. ¿Y David? Justo, espero que vamos a hacer esa transición junto con todos los que quieran enfocarse para una justicia social. Excelente, excelente. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde.